Hermanos, si el día de hoy hiciésemos nosotros una encuesta en esta iglesia o en alguna otra iglesia local sobre cuáles son los impedimentos que nos llevan a nosotros a predicar el Evangelio, la verdad es que creo, sin temor a equivocarme, que la mayoría respondería que la razón más común para no hacerlo, para no predicar el Evangelio, es la vergüenza. Debemos ser honestos, vivimos en una época compleja. Vivimos en un mundo en el cual todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, el día de hoy es normal. Y lo que antaño parecía lo normal, que era lo que nosotros profesamos, creemos, en función a lo que Dios nos ha mostrado, el día de hoy es obsoleto. Por esa razón, muchos de nosotros en oportunidades tenemos vergüenza de proclamar ni siquiera el mensaje del Evangelio, sino manifestar a viva voz o sin miedo que somos cristianos, que creemos en Cristo. Muchos pudiesen pensar que eso es normal entendiendo el contexto en el cual estamos viviendo, pero la crisis que estamos lidiando, el choque cultural contra el cristianismo no es nada nuevo. Y dentro de la historia de la iglesia cristiana siempre se ha visto esto. Claramente han habido momentos en la historia de la humanidad en el cual el mensaje del cristianismo no es algo tan ajeno, sobre todo luego del tema de la reforma protestante en el siglo XVI. Entonces, cuando nosotros vemos eso, cuando nosotros vemos las consecuencias que tuvo la reforma en la vida del planeta, socialmente hablando, vemos que todas las culturas de alguna manera fueron impregnadas con el cristianismo. Sin embargo, en esta vuelta al sol, ahora esto ya no es así. Y lo que nosotros creemos en función al plan de Dios resulta irrisorio para las personas que nos rodean. El otro día conversábamos con hermanos referente a esta temática y ellos me comentaban, algunos trabajan en colegios y tienen relación con los muchachos, con los estudiantes. Y la verdad es que la tónica el día de hoy es avalar aquello que va directamente en contra del plan de Dios. O sea, si uno menciona que Dios creó hombre y mujer y dentro de un grupo, de un curso o de un, llamémoslo, un grupo de personas, de amigos, si uno manifiesta que es simplemente hombre y mujer, tú quedas como el raro de la película. Y eso es una realidad que este día nosotros vemos. Y esa es la razón por la cual muchos de nosotros nos contraemos y a la hora de manifestar nuestro credo, nuestra fe, tendemos a avergonzarnos. A avergonzarnos. ¿Por qué? Porque muy probablemente la burla va a llegar a nosotros. Pero esto no es nada nuevo, queridos. Recordemos que el mismísimo apóstol Pablo dice que la predicación del Evangelio en aquel entonces para los griegos era considerada como una locura. Fíjese en 1 Corintios capítulo 1, verso 21, el apóstol Pablo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Se da cuenta, para muchas personas la predicación del Evangelio es una locura. ¿Qué estás hablando? ¿Qué anacrónico? ¿Qué antiguo? Eso es de la época medieval lo que tú estás diciendo. Eso no es aplicable hoy a nuestros contextos. Y la verdad es que luego de esa manifestación comienza para con nosotros un sentido de burla. Y se burlan de nosotros. No sé si a usted le ha pasado, si se ha sentido que se mofan. Se mofan usted. Por atrás muchas veces, porque muchas personas son capaces de manifestarlo públicamente, pero se mofan de nosotros, se burlan de nosotros, nos llaman hipócritas, nos llaman que antes hacíamos esto y que ahora ya no hacemos aquello, y dicen que somos unos falsos, y todas aquellas cosas que son normales que acontezcan. Pero esa burla, esa mofa, muchas oportunidades produce en nosotros, ¿qué? Un desánimo. Produce en nosotros un anhelo de pasar
piola, como se dice en nuestro país, a la hora de referirnos a pasar inadvertido. El Señor nos ha mandado a nosotros como milicianos. De hecho, el apóstol Pablo emplea el término hermano de milicia o compañero de milicia no para pedir plata en la radio por si acaso, sino para otra cosa. Compañero de milicia se refiere a alguien que está combatiendo, es un soldado junto contigo ¿en qué? Un soldado en el reino de los cielos, en la predicación del evangelio. Entonces, nosotros somos soldados, hermanos míos. Estamos llamados a batallar en esta vida. ¿Contra qué? Contra todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros, en vez de tener una actitud de guerrilla, tenemos una actitud de cobardía. ¿Por qué? Por la mofa, por la vergüenza que tiene el solo hecho de ser considerado como un hijo de Dios delante de las demás personas. Hermanos, esto no debe ser así. No debemos avergonzarnos de Cristo. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hermano, nosotros no podemos avergonzarnos del evangelio. Es poder de Dios y ese poder de Dios nos ha salvado. Nos ha dado eterna redención. ¿Por qué avergonzarnos? Por eso es que somos llamados compañeros de milicia. Somos del mismo batallón. Estamos luchando contra la mentira que se levanta contra el conocimiento de Dios. Sin embargo, lamentablemente, en muchas oportunidades somos más agentes secretos que milicianos. Queremos pasar inadvertido. Estamos encubiertos. Somos cristianos encubiertos. Y hermano, Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a proclamar nuestra fe. Pero es evidente que cada vez que nosotros manifestemos que queremos cumplir con la voluntad de Dios, las personas que son enemigas de Dios se van a levantar en contra nuestra. Se van a enfurecer en contra nuestra. Cuando tú estás ante una persona que tiene una orientación sexual desviada, pecaminosa, y él sabe que tú eres creyente, siempre va a tratar de confrontarte y eso le va a producir rabia en su corazón, ira en su corazón. ¿Y sabes tú cómo va a responder? ¿Cuál va a ser su primera respuesta frente a ese enojo? La burla. La burla. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos viendo en este libro y en la sección que acabamos de leer en el libro de Nehemías, capítulo 4, verso 1 al 6. Nosotros vemos cómo los enemigos de Dios se burlan de lo que el pueblo de Dios está haciendo para la gloria de Dios. Recordemos un poco el contexto del libro de Nehemías. Recordemos que el pueblo de Judá había sido desobediente al Dios del cielo. Dios le dijo, sean obedientes, ellos desobedecieron. Muchas veces le mandó profetas para que se arrepintieran y no lo hicieron. Pero ¿qué ocurrió? Dios emitió juicio y mandó al pueblo babilonio, al imperio babilonio, a destruir el pueblo de Judá como parte de su juicio, ya que ellos habían sido desobedientes y no habían querido oír la voz de Dios. Pero ¿qué pasó? Vinieron los babilonios y deportaron a muchas personas y a otros los mataron y a los que no murieron por mano de los soldados babilónicos murieron comidos por las fieras y los otros murieron de hambre. Pero hubo un remanente que Dios permitió que fuesen llevados cautivos a Babilonia. Fueron deportados, fueron exiliados a Babilonia. Pero Dios, por medio del profeta Jeremías, él hizo una promesa. Y él dijo que pasados 70 años desde aquel episodio, él iba a volver a traer a ese pueblo, a Judá, de vuelta a la tierra que él les había dado, como una promesa de parte de Dios. ¿Qué ocurrió? Nosotros vemos que Daniel, precisamente, el profeta Daniel, se encontraba en Babilonia cuando estaba pronto a cumplirse el periodo de 70 años y él ora a Dios intercediendo para que él cumpla su voluntad y cumpla su promesa y su pueblo pueda volver a la tierra de la cual habían sido expatriados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios permite eso, Dios permite que el imperio medo-persa luchara contra el imperio babilónico, lo subyugara, lo derrotara y finalmente los medos y persas terminan siendo el reino que gobierna el mundo conocido en aquel entonces.
De esa forma, Dios facilitó, por medio de Ciro, un emperador, un rey medo-persa, facilitó que los judíos pudiesen volver paulatinamente a su tierra. Y es así como ocurre el primer viaje de vuelta con algunos peregrinos que venían desde Babilonia hacia Jerusalén. Y ese primer viaje está dirigido por Zorobabel. Zorobabel era un hombre de la tribu de Judá, un descendiente de David, y él trae a una suma de personas junto con él a volver a establecerse en Jerusalén. Durante el tiempo de Zorobabel se levantó nuevamente el templo. Claramente no con la misma majestad que el templo anterior tenía, pero sí el templo para poder continuar con los sacrificios a Dios. Luego de la obra que hace Zorobabel, al tiempo viene otro viaje con otros peregrinos a cargo de el escriba Esdras. Esdras vuelve también, comienzan a construir casas y se vive un avivamiento espiritual en el pueblo de Judá durante el tiempo de Esdras. Se encuentran los rollos donde estaba escrita la palabra de Dios y el pueblo volvió su corazón hacia la voluntad de Dios. Entonces ellos vivieron un avivamiento espiritual en ese momento. Luego de eso fue tanta la algarabía, el arrebato, que sin pedir autorización a el rey Artajerjes, que era el rey medo-persa que gobernaba en aquel entonces, ellos comenzaron a construir las murallas de la ciudad, pero los enemigos del pueblo de Judá acusaron de ello al rey Artajerjes y él impidió que continuaran esa construcción y además le dio la autorización a los reinos vecinos a que destruyeran los muros que ellos habían construido. Es ahí donde aparece Nehemías, el personaje del cual estamos hablando. Nehemías era un copero en la corte del rey Artajerjes y vimos semanas anteriores cómo él dispone su corazón ¿a qué? Dispone su corazón estando en un lugar sumamente confortable. Él estaba lo más cómodo en la corte del rey, sirviendo al rey, tenía todo lo que necesitaba, pero él vio la necesidad que había en sus hermanos, que vivían, que habían vuelto allá, pero que todavía estaban desprotegidos. ¿Por qué? Porque no tenían murallas que rodeaban la ciudad, que les dieran asilo en caso de un eventual ataque de naciones vecinas. Entonces Dios pone en el corazón de Nehemías ir y hacer algo. En este caso, él ora a Dios por un periodo de 4 meses aproximadamente, se dirige a la corte y, estando en juego su integridad y su vida, se dirige al rey Artajerjes a hacerle una solicitud. Lo vimos la semana pasada. Después de eso, Dios le permite a Nehemías, por autorización de Artajerjes, a ir a Judá y poder comenzar esta tarea. Y eso es lo que analizamos la semana pasada. Ahora, nosotros vemos en el capítulo 3, que lo saltamos ahora, cómo es que cuando Nehemías llega allá, muestra todo lo que Dios había hecho, cómo Dios había favorecido su viaje. Y él llama al pueblo y motiva al pueblo a trabajar. Y en el capítulo 3 se muestran cómo las distintas familias de israelitas, judíos, comienzan a ponerse a disposición y trabajar en esta obra colosal que era la reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén. Y es ahí, hermanos míos, como nosotros llegamos a el pasaje en cuestión, grosso modo, a modo de resumen. Ahora, al ver esto, al ver que Nehemías había movido a los judíos y comenzaron esta reconstrucción, ¿qué fue lo que ocurrió? Sanbalat, Tobías y Gesem, que eran respectivamente los gobernantes de Samaria, de Amón y también de Quebec, que correspondía al lugar donde habitaban los árabes, se confabulan con el propósito de impedir que el pueblo siga trabajando y termine la construcción del templo. Entonces, no contentos con eso, es que ellos comienzan a atacar en primera instancia a los judíos que estaban trabajando, pero con algo importante, y es lo que el día de hoy nos compete. Burlándose de ellos,
para desanimarlos. Por eso el sermón de esta mañana tiene por título Enfrentando el desánimo. Y en este hablaremos básicamente de dos cosas, queridos. La burla de los enemigos de Dios. Y en segundo lugar, vamos a hablar de la respuesta ante la burla. Porque vemos cómo ellos se mofan del pueblo. Vemos cómo ellos se ríen, lo ridiculizan. Pero también vemos cómo es que Nehemías junto al pueblo responden ante esta mofa que estaban realizando los enemigos del pueblo de Dios. Ahora, una cosa importante, querido, que nosotros tenemos que ver, y es un poco lo que decía anteriormente cuando estábamos en el estudio. Cada historia mostrada en la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, apunta siempre hacia Cristo. Siempre hay algo que nos lleva hacia Él. No necesariamente habla de Cristo o algo de Cristo, pero sí apunta hacia Cristo. Y de alguna manera, tipológicamente hablando, Nehemías, como lo mencioné semanas anteriores, es un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? Nehemías era alguien que estaba en la corte real. Se despoja de su condición de copero del rey para venir a ayudar a su pueblo a darle libertad de alguna manera de sus enemigos. En ese sentido, Nehemías es un tipo de Cristo también. ¿Y qué vemos en Nehemías? ¿De qué forma nosotros podemos comprender lo que pasó Nehemías a la luz de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Lo vimos también, nuestro Señor Jesucristo es el perfecto Nehemías. Es aquel que viene de la corte celestial, se humilla y viene a nosotros y nos motiva a nosotros a trabajar en función ¿a qué? Al reino de los cielos. Esa es la alegoría. Esa es la idea, tipológicamente hablando, de lo que vemos nosotros aquí. Cristo, al igual que Nehemías, viene y motiva a su pueblo a trabajar en la obra del reino de Dios. Hermanos míos, Cristo Jesús vino a hacer eso. Nos salvó, pero también nos dio una gran comisión, que es expandir el reino de Dios, construir, reconstruir, levantar las paredes de la verdad y de la justicia que el día de hoy están destruidas y derribadas en el mundo. Esa es nuestra labor. De la misma forma que el pueblo en aquel tiempo estaba trabajando o debía trabajar en la reconstrucción de los muros, el día de hoy nosotros estamos llamados como cristianos, como hijos de Dios, a trabajar en la reconstrucción de la verdad del evangelio en el mundo. Estamos llamados nosotros a eso. Sin embargo, al igual que Sanballat, Tobías y Gesén, nuestros enemigos, aquellos que aborrecen a Dios, se van a burlar de nosotros para desmotivarnos. Hermanos, todo el mundo necesita oír el mensaje de Cristo, pero los enemigos de Dios van a hacer cualquier cosa para impedir que esto lo hagamos. Y lo vuelvo a repetir porque esta es la idea. Lo primero que hace el enemigo de Dios para evitar que el evangelio sea predicado es burlarse del predicador. Y así es como se burlan de nosotros. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 4, el apóstol dice esto. Dice, a estos, refiriéndose a las personas que vivieron contigo en la antigua vida y que no creen en Cristo, pero que saben que ahora tú eres cristiano, dice esto, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Tú, yo, todos teníamos amigos antes que ahora hemos dejado con el tiempo. No necesariamente porque nosotros nos hayamos alejado, porque en realidad debiésemos estar cerca para proclamar el evangelio, sino más bien porque estas mismas personas comienzan a alejarse de nosotros. A ellos les empieza a estorbar que nosotros obedezcamos y sigamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es luz. Y la luz deja de manifiesto las tinieblas y la suciedad que existe en el otro. Entonces, cuando tú empiezas a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, la luz de Cristo empieza a resplandecer en ti y las personas que lo único que desean es hacer su propia voluntad quedan expuestas ante tu persona y ante tu actuar, obrar y hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a despreciarte y empiezan a burlarse de ti.
Fíjese en el versículo 2 de Nehemías 4, hermano, lo que dice. ¿Cómo comienza este proceso de burla? Y vamos a ver cuál es el propósito de la burla de los enemigos de Dios para con el pueblo de Dios. Nehemías capítulo 4, versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Fíjese, querido, que las 4 preguntas que hace Sanbalat aquí muestran las desmotivaciones más importantes que los enemigos de Dios tratan de hacer con los hijos de Dios. Y esto es tremendo, hermano. Fíjese, lo primero que los enemigos de Dios tratan de hacer con uno, burlándose de uno, es denostar nuestra capacidad. La pregunta que hace Sanbalat es esta. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Él los está menospreciando. Está mirándolos en menos. De hecho, una traducción también de esa palabra que dice ahí débil puede ser pobre, debilucho o miserable. O sea, él está diciendo, ¿qué hacen estos miserables judíos? ¿Qué están haciendo estos debiluchos judíos? Estos pobres judíos. Esa es la primera cosa que van a hacer contigo, o probablemente están haciendo contigo aquellos que les estorba tu persona, tu presencia, porque son enemigos de Dios antes que enemigos tuyos. Se van a burlar de ti, ¿cómo? Menoscabándote, ninguneándote. Eso es lo primero. Eso es lo primero que hace el enemigo. Te ningunea. Te dice, tú no eres capaz. Recordemos lo que hicieron los escribas, o lo que dijeron los escribas y fariseos con el mismo Señor Jesucristo. En Juan capítulo 7, versículo 15 al 16, dice esto, fíjese. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Fíjese cómo los judíos estaban menoscabando a Cristo. Oye, pero si este no estudió, ¿cómo dice esas cosas? Lo primero que van a hacer contigo, hermano querido, es menoscabarte, ningunearte, cuestionar tu preparación. ¿Qué es lo que se da tristemente? En esferas, por ejemplo, a nivel científico, es mucho lo que se ningunea la fe y el cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Porque hay un halo de intelectualidad ahí que de alguna forma hace que el cristianismo se vea como simplemente un invento y no como una verdad sustancial. Entonces, ¿qué hacen? No, eso, el opio del pueblo, ¿qué es? La religión. Eso es lo que se dice. El opio del pueblo es la religión. Como no tienen acceso a eso, prefieren creer en un Dios. Entonces empiezan a denostar de tal manera a las personas que creemos en Dios. Cuando en realidad muchos de ellos creen que las cosas fueron creadas al azar. Eso sí que es chistoso. A mí una de las cosas que me produce gracia es cuando dicen que es ridículo pensar que un ser supremo creó esto tan perfecto y que ellos dicen que en realidad estas cosas ocurrieron en procesos azarosos. Lógicamente incluso no tiene sentido decir eso. Sin embargo, ellos tienen un halo de intelectualidad y ¿qué tratan de hacer? Menoscabar a todas aquellas personas que quizá no tienen la preparación que tienen ellos. ¿Quién les va a predicar a estas personas? ¿Quién les va a predicar? Alguien tiene que llegar donde ellos. ¿O no? Pero para que eso no ocurra, también tienen que cristianos estudiar lo que estudian ellos y desde el mismo nivel e incluso con una capacidad superior dada por Dios pueden derribar el argumento del orgullo intelectual que ellos pueden tener. Pero nosotros, ¿en qué estamos pensando? Nosotros no pensamos en eso. ¿Quién va a llegar donde ellos? El otro día vi la transmisión del eclipse en un canal de YouTube de un divulgador científico, un astrónomo.
Y un capítulo anterior de su podcast, yo oí que él se burlaba de aquellos que pensaban o creían en Dios y la creación. Sin embargo, era paradójico ver cómo casi lloraban y se abrazaban de emoción al ver algo tan sencillo como un eclipse solar. O sea, como dice Pablo en los Romanos en capítulo 1, adoran la creación, pero se taparon sus ojos a la hora de ver al Creador. Pero ¿quién va a llegar donde ellos? ¿Quién va a llegar donde ellos? Eso también es un campo misionero. También es un campo misionero. Hay que ir donde ellos. Pero ¿quién va a ir? ¿Cómo estás preparando a tus futuras generaciones? ¿Cómo estás preparando a tus hijos? ¿Para que hagan dinero simplemente y puedan sobrevivir? Está bien, tienen que hacerlo. Pero tus hijos también pueden llegar a ese nivel. Alguien tiene que llegar al médico a predicarle de Cristo. Alguien tiene que llegar a aquel científico astrónomo que anda buscando células o bacterias en Marte. Alguien tiene que llegar donde él a predicarle el evangelio. Porque una de las cosas que usan es decir, no, el evangelio o el cristianismo es para gente de intelectos limitados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y es más, nuestra cultura evangélica chilena sobre todo, muestra muchas veces tristemente una incapacidad intelectual. Se cree que los evangélicos son los pobres, los incultos, los que no estudiaron, no alcanzó la cabeza y creen en eso. Dice, no, esta persona no tuvo para ser un buen profesional, así que es pastor nomás. Y eso es lo que pasa, eso es lo que dicen. Pero hermano, eso va a ocurrir, siempre nos van a menoscabar, siempre nos van a mirar en menos, pero también hay un engaño que entra en nuestra mente referente al mismo tema y tiene que ver con aquello que nosotros escuchamos, las voces internas que nosotros escuchamos. Y muchas veces es el enemigo diciéndonos cosas. Muchas veces el enemigo nos dice, oye, pero ¿cómo vas a hacer esto si no estás capacitado para hacerlo? Oye, pero sí, ¿cómo vas a predicar el evangelio si las personas tienen preguntas, si tú no sabes responderlas? ¿Cómo vas a responder esas preguntas? Entonces, internamente, la voz del enemigo comienza a socavarte, empieza a avergonzarte, empieza a achicarte, a burlarse de ti y a mirar en menos la capacidad que tú puedas tener. ¿Cuántas veces tú has hecho ese mismo análisis contigo mismo? No, es que si alguien me pregunta, yo no estoy capacitado para responderle. No, es que la verdad es que no tengo las aptitudes para hacer esto, no puedo servir en esto. O, hoy no, esa persona habla bien, habla bonito, pero yo no hablo así, yo no puedo hacer eso. Eso también es el enemigo burlándose de ti y menoscabando la capacidad que Dios te ha dado. Esto es tan así, hermanos, que el mismísimo Moisés padeció de esto. Recordemos en Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12, cuando Moisés le dice al Señor, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. El enemigo va a querer socavar tu capacidad, pero tú tienes a Dios obrando por medio tuyo. Así que cuando esta burla venga sobre ti, confía en Él. Él te va a capacitar. Él le dice, Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, oye, cuando se presenten delante de la autoridad, no se preocupen lo que Dios les va a decir. El Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que decir en ese momento. Eso no es una oda al antiintelectualismo. Eso no significa que no nos preparemos, pero eso significa que Dios está con nosotros y que Él, en el momento oportuno, nos va a dar la oportunidad de poder responder de la forma más adecuada. Y nos vamos a sorprender no de nuestra capacidad, sino del poder de Dios obrando por medio de nosotros, hermanos. Así que nunca hagamos eso, no escuchemos esa digámoslo, burla que tratan de las personas de tener o hacernos para menoscabar lo que Dios hará con nosotros. La segunda pregunta retórica que hace Sanballat también nos muestra otro tipo de
desánimo que nuestros enemigos o los enemigos de Dios quieren hacer. Esto es decirnos que nuestra misión no será fácil y que no podremos terminar lo que comenzamos. Fíjese la pregunta que hace Sanballat. ¿Se le permitirá ofrecer sacrificios? Él dice eso. ¿Se les permitirá ofrecer sacrificios? Ahora, esa pregunta se puede interpretar de dos maneras. La primera es que en aquel entonces se realizaban para pedir el favor de Dios sacrificios. Entonces la misión de ellos era reconstruir la muralla. Entonces ellos iban a ofrecer sacrificios con el fin de que Dios les respondiera. Esa es una de las ideas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que trata de decir de alguna forma? Oye, ¿ustedes creen que con hacer un sacrificio van a poder hacer esto? Recordemos que en aquel entonces los sacrificios que representaban la fe en Dios. O sea, de alguna manera, la pregunta que está haciendo Sanballat acá podría significar en primera instancia, ¿ustedes creen que es suficiente solo con confiar en Dios? Los enemigos de Dios van a tratar, hermanos míos, de hacer y atacar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Tal cual como lo hizo Sanballat con el pueblo, también va a pasar con nosotros. Va a tratar de cuestionar nuestra confianza en Dios. Eso es lo que va a ocurrir. En segundo lugar, la otra interpretación que puede significar esta expresión se le permitirá ofrecer sacrificios, también puede leerse como ¿piensan acaso ustedes que van a terminar esto que comenzaron? ¿Por qué? Porque también en aquel entonces, en la cultura, era común que luego de terminada una obra se agradeciera a Dios por la terminación de esta con un sacrificio a Dios. Entonces, la invocación que hace a los sacrificios bien podría significar eso. En primera instancia, ¿ustedes creen que basta con sacrificar para conseguir eso? O también, oye, ¿acaso ustedes creen que van a poder terminar esta cuestión y dar sacrificio a Dios? Eso es lo que el enemigo también nos trata de socavar muchas veces, amados. A la hora de predicar el evangelio, de proclamar el evangelio. Oye, ¿tú piensas que va a poder... ¿Tú vas a terminar esto? Oye, tú estás sirviendo en algo, pero ¿tienes la verdadera capacidad para terminar este servicio que estás haciendo a Dios? Y esas dudas van a venir a tu corazón. Y Dios va a sostenerte en medio de esas dudas. La tercera pregunta o la tercera mofa que hace Sanballat por medio de estas preguntas y lo que quiere atacar es que ellos, los judíos, no se estaban dando cuenta de la magnitud de la obra que estaban llevando a cabo. Y eso también nos pasa a nosotros. Fíjese la pregunta que dice Sanballat. ¿Acabarán en un día? Dice. O sea, ¿ustedes creen que van a poder reconstruir las murallas del templo en un día? ¿Ustedes, miserables, debiluchos? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué querían ellos? Obviamente, mostrarles que el desafío era muy grande para la cantidad de tiempo que ellos tenían a disposición. Porque recordemos el contexto, cómo se da esta situación. Quiero llevarlo a que piense y se imagine esto. ¿Cómo se está dando esta conversación? Los judíos están trabajando arduamente en el muro. Sanballat, Tobías reúnen al ejército de Samaria y ellos están al frente donde los otros están trabajando. Y Sanballat comienza a hacer estas preguntas, dice el versículo 2 que le dice al pueblo, a sus hermanos y al ejército le dice estas preguntas, pero esas preguntas que él estaba haciendo al ejército estaban siendo escuchadas por el pueblo que estaba trabajando ahí mismo. O sea, en su presencia, irónicamente, Sanballat se estaba burlando de ellos. Esa es la idea, eso es lo que estaba pasando en esta oportunidad. Entonces, él le está diciendo, ¿ustedes piensan que van a terminar esto en un día? Si estamos nosotros aquí con todo el ejército listo para atacarlo. Entonces se mofaba ¿de qué? Se burlaba de la capacidad o del tiempo, porque ellos seguían trabajando pese a que en breve ellos le iban a atacar. Entonces esa es la idea un poco, hermanos míos.
en la aplicación para nuestras vidas. Muchas veces pensamos que la proclamación del Evangelio es algo imposible. Muchas veces pensamos, ¿cómo le voy a hablar a esta persona? Nunca se va a convertir. Es imposible. No lo va a conseguir nunca. Muchas veces pensamos y decimos, ¿cómo es posible que el Evangelio llegue a lugares recónditos donde nunca se ha oído del mensaje de Cristo? Pero la palabra de Dios dice que esto va a ocurrir. Y si la palabra de Dios dice, nosotros tenemos que animarnos y no desanimarnos. La tarea es colosal, la tarea es difícil. Tenemos que predicar el Evangelio hasta lo último del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Yo le hago una pregunta, hermano mío. ¿Usted quiere que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez? ¿Lo anhela? Como el libro de Apocalipsis dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven Señor Jesús. ¿Usted anhela eso en su corazón? ¿Sí? Bien. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El Señor Jesucristo no va a volver mientras el evangelio no sea predicado a todo el mundo. ¿Les parece difícil esa tarea? Dificilísima, pero Dios está con nosotros. El enemigo va a querer decirnos, no, imposible, ¿cómo? No tienen plata para hacer eso. No tienen plata, son una iglesia chica, ni siquiera tienen dónde construir algo propio. Viven 30 personas. ¿Cómo vamos a llegar con el evangelio hasta el fin del mundo? Él lo prometió, Él lo va a hacer. Él va a proveer. Pero tú tienes que tener la disposición. Y eso es, hermanos míos, lo que Dios nos está motivando en esto. Pese a que estamos viendo el ataque de los enemigos de Dios a su pueblo, para que no continúen con la obra que Dios les había encomendado, de la misma manera para con nosotros tenemos estos ataques. Pero Dios nos ha comisionado, Dios nos ha dado el poder y la facultad para poder hacerlo. Por eso es que la cuarta pregunta retórica que le hace tiene relación con los recursos que ellos poseían. Fíjese la pregunta que le hace en el versículo 2, la última. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? La cultura del antiguo cercano oriente creía que las piedras que habían sido quemadas, es decir, aquellas construcciones que habían sido destruidas por los enemigos y que habían sido quemadas porque era una costumbre en aquel entonces hacer eso, estaban malditas y que no podían ser empleadas para utilizarlas en una nueva construcción. Entonces, de alguna forma, Sanbalat se está riendo de los materiales que tienen para poder edificar el templo, la muralla. Si ustedes miren lo que tienen, ¿acaso van a poder volver a reutilizar esas piedras que están calcinadas y que están malditas para construir la muralla que ustedes quieren hacer? ¿Acaso piensan que van a poder hacer eso? Es ahí cuando Dios te dice que Él es quien está detrás de esa construcción. Tú puedes pensar que no tienes los recursos necesarios para hacerlo. Sin embargo, Él lo hace. Porque Él está ocupado en su gloria. Y Él, a lo vil y menospreciado, utiliza. Al que es fiel en lo poco, utiliza para hacerlo mucho. Entonces ahí está nuestra disposición, querido. El enemigo va a querer ningunearte, el enemigo va a querer cuestionar tu capacidad, el enemigo va a querer cuestionar y decirte no vaya a poder terminar lo que comenzaste. Y todo esto, hermano, no estoy hablando de proyectos personales de ustedes. Estoy hablando del reino de los cielos. Estoy hablando de la predicación del evangelio, del reino de los cielos. De eso estamos hablando esta mañana. Tus proyectos personales, como lo dije antes, a Dios le importa, sí, le importan, pero por gracia y misericordia. Él está ocupado en su gloria, en sus eternos propósitos, y lo demás es añadido, nada más que eso. Finalmente, hermanos míos, a esa mofa, a esa burla, ese desánimo que quería generar Sanbalat, el buen Tobías, en este caso el mal Tobías, era malulo este, no, el mío es bueno, este es malo. Tobías suma las palabras que él hace, que él dice, y en el versículo 3, acompáñenme por favor, fíjese lo que dice. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra,
si subiera una zorra lo derribará. Como ya todo el desánimo, toda la mala onda que le había tirado Sanbalat. Y ya se suma Tobías, peor aún, a decirle, oye, tremendo esfuerzo que están haciendo, se va a subir un zorro y lo va a echar abajo. Entonces se da cuenta que lo primero, porque la otra semana, Dios mediante, vamos a ver lo segundo que hacen los enemigos de Dios para contigo. Pero lo primero que los enemigos quieren hacer es desalentarte, desmotivarte y ningunearte. Y eso es lo primero que nos va a pasar. Fíjense que los descubrimientos arqueológicos hechos ahí en aquel entonces dilucidaron que las murallas que edificó Nehemías tenían un espesor de 2,5 metros. De espesor. De espesor. Entonces, las palabras de Tobías no tenían ningún lugar. Sin embargo, era dañar psicológicamente al pueblo. Tenían un espesor necesario para resistir los embates de naciones enemigas. Pero él lo que quería hacer era desmoralizarles, bajarles el ánimo, desmotivarlos, porque los enemigos de Dios se amotinan contra el pueblo de Dios para eso. Por eso es que nosotros estamos así muchas veces impávidos ante nuestro mandamiento que Dios nos ha dado de proclamar el Evangelio. Porque vemos la presión, vemos la burla, vemos estas cosas y nos desanimamos. Pero hermanos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y nos está llamando a hacerlo, pese a toda esta debacle moral. Porque no tan solo se juntan a burlarse, sino que se amotinan, se confabulan. Históricamente los amonitas tenían problemas con los samaritanos y también con los árabes. Entre ellos tenían problemas. Pero como el sándwich geográfico estaba al medio Judá, ellos se unieron. Aquellos que tenían diferencias irreconciliables entre ellos se unieron con el fin de ¿qué? De enemistarse y de obstruir la obra de Dios. Eso va a pasar también en tu vida, hermano. Personas que se tienen malas entre sí, que tienen problemas entre ellos, se van a juntar y te van a atacar. ¿Por qué? Por creer en Cristo. Entonces, ánimo, eso va a pasar, eso se va a dar. El Salmo 2:1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Los pueblos se confabulan contra el ungido del Señor. Y el ungido del Señor vive en ti, mora en ti, si tú has nacido de nuevo. Hermano, ánimo. Ánimo. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y aunque los enemigos de Dios tratan de desmoralizarte, confía en Él, confía en Él. Él te acompañará, Él te dará la salida a aquellas situaciones difíciles. Ahora, el segundo punto que hablaremos esta mañana tiene que ver con la respuesta de Nehemías frente a la burla. Cuando se burlan de ti, cuando se burlan de mí, ¿qué hace uno? No agacha la cabeza, ¿cierto? No hay a dónde meterse. Otros son más violentos y confrontan. Hay distintas maneras de reaccionar. Pero ¿sabe cómo reaccionó Nehemías? Adivine. ¿Qué hacía Nehemías siempre? Oraba. Oraba. Y una vez más Nehemías nos muestra que era un hombre de oración y que para poder cumplir con la misión que él tenía, él requería la oración. Hermanos, tú y yo necesitamos orar. Tú y yo necesitamos buscar el rostro del Señor en oración, porque Dios obra por medio de su pueblo. Dios nos usa a nosotros, pero nosotros nunca sabremos lo que tenemos que hacer, como sí lo sabía Nehemías. Él sabía lo que tenía que hacer. Nosotros nunca sabremos lo que tenemos que hacer si no estamos orando, si no estamos buscando el rostro del Señor. Nehemías lo hacía. Edward Bounds, un pastor metodista que falleció en el siglo XIX, dijo esto, hermanos míos. Dice, la causa de Dios está encomendada a los hombres. Dios mismo se encomienda a los hombres. Fíjese las palabras que emplea. Los hombres de oración son los vicerregentes de Dios que hacen su obra y llevan adelante sus planes. No es que nosotros mandemos a Dios por medio de la oración. No, hermano. Nosotros no nos vamos a mandar a Dios. Pero Dios nos usa a nosotros para llevar a cabo sus planes. Pero ¿cómo vas a saber cuáles son los planes de Dios?
para la gente que te rodea, si no estás dispuesto a buscarle en oración, para que Él te dé sabiduría, te dé la oportunidad para predicarle el Evangelio a aquel que tienes al lado. Imposible, hermano, imposible. Entonces, Nehemías nuevamente nos muestra cómo la oración es algo fundamental en la vida de un creyente. ¿Y cómo es que debe responder ante la burla? ¿Se están burlando de ti? Ora. Ora. Es tan sencillo, pero tan difícil a la vez. ¿Por qué? Porque nuestras respuestas son otras, hermano, y debemos ser sinceros con esto. La oración no es una opción dentro de las cosas que hacemos nosotros cuando se están burlando. Pero Nehemías lo hizo. Nehemías escuchó la burla y Nehemías oró a Dios. Ahora, acompáñeme por favor. Acompáñeme por favor. Y veamos la oración de Nehemías. Que aquí es algo que igual es importante aclarar y mostrar. Eso aparece en los versículos 4 y 5. Dice: oye nuestro Dios que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Él oró. Él no hizo nada en contra de sus enemigos, pero hizo algo mucho más astuto. Oró al Dios contra los cuales estos enemigos estaban obrando o estaban impidiendo su actuar. Él ora a Dios porque estos enemigos al final del día no eran enemigos de ellos personales, sino que eran enemigos del plan de Dios. El plan de Dios era la reconstrucción de las murallas. Ese era el plan de Dios. Estas personas no se estaban oponiendo simplemente a Nehemías y al pueblo. Estas personas se estaban oponiendo al plan de Dios. Pero fíjese en el lenguaje que emplea Nehemías. Y es necesario comprender esto. Dentro del mensaje bíblico, estas peticiones, oraciones o salmos que pudiésemos nosotros interpretar como solicitudes del pueblo de Dios ante su Creador a que haga justicia a sus enemigos, se llaman imprecaciones. Ese es el nombre que se le da a este tipo de mensajes o de oraciones, o incluso salmos. Hay muchos salmos que son imprecatorios. ¿Qué implica eso? Que el que está escribiendo el salmo, cantando el salmo, está pidiéndole a Dios que destruya a los enemigos. Eso pareciera súper anticristiano, ¿cierto? Oye, pero si el Señor Jesucristo dijo: ora por tu enemigo. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Ahora, lo importante notar, hermanos míos, es que esta no es una acción de Nehemías directa contra sus enemigos. Él no dijo: ¿saben qué, muchachos? Juntémonos todos y démosle al tiro a estos enemigos. Destruyámoslo. No es un acto de venganza de él por su propia mano. Él está confiando en Dios. Él le está presentando esta queja, este anhelo de su corazón a Dios. ¿Es válido eso? ¿Es válido, hermanos míos, pedir a Dios que haga justicia? ¿Si Él es justo o no? Él es justo, hermanos. Entonces no es, y escuche bien esto no viene como respuesta a un ataque personal que te hagan a ti. Esto viene como respuesta a un acto que hacen en contra de Dios. Porque finalmente estos Sanbalat, Tobías, Gesem y todos estos samaritanos que estaban listos para atacar, lo que estaban haciendo era ir en contra de la voluntad de Dios. Así que contra quien estaban pecando era contra Dios. Entonces la oración de Nehemías es en función a los enemigos de Dios, siendo que también eran enemigos de él, pero no directamente. Entonces, esto quiero que quede claro, hermanos míos, porque lo que es una petición por justicia, por justicia. Dios, estos personajes quieren destruir tu reino, quieren destruir las murallas que tú nos mandaste a construir. Júzgalo. Que lo que ellos quieren hacer en contra de nosotros se les devuelva a ellos. Y eso es normal en la Biblia, querido. A nosotros nos parece como un poco, oye, pero si eso es anticristiano. No, sí es cristiano. El punto es que
En este caso, Nehemías estaba tan claro del corazón de Sanbalat, Tobías y todos ellos, que él no pide por arrepentimiento de estas personas. Porque ya estaban declarados, querían solamente destruir el plan de Dios. Entonces, cuando ellos manifiestan esta actitud, Nehemías no pide que ellos se arrepientan. Nehemías no pide que Dios tenga misericordia de ellos, sino en realidad Nehemías dice, ¿sabes qué? Dios, haz tu justicia. Se están oponiendo contra tu voluntad, haz tu justicia. De la misma manera nosotros, hermanos. De la misma manera debemos tener compasión con aquellos que son enemigos de Dios. Compasión, orar por ellos para que Dios tenga misericordia. No disfrutar cuando le está yendo mal en la vida, eso también es importante. De hecho, la misma Escritura nos muestra eso en muchas oportunidades. Fíjese lo que dice, por ejemplo, en el Proverbio 24, 17, dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Ya? O sea, la petición de Nehemías no era para él sentir una satisfacción porque Dios estaba retribuyendo a sus enemigos. No. Él lo que anhelaba era que Dios fuera Dios, que Dios fuera justo. Entonces él apela a la justicia de Dios. Fíjese lo que dice la Escritura referente a los enemigos de Dios, hermano mío. Por eso tenemos que tener claro esto. Debemos orar por las personas que son enemigas de Dios para que se arrepientan. Pero hay personas que son tan deliberadamente enemigos de Dios, blasfeman contra Dios, que en realidad no nos queda a nosotros más que orar para que Dios haga justicia. Créanme, hermanos míos, que en el fondo de mi corazón hay un anhelo que los falsos profetas, los falsos maestros, de verdad se arrepientan. De verdad. Pero ¿saben qué? Están tan metidos ahí que no hay nada que puedan hacer ellos ya, están tan engañados y autoengañados que no se van a arrepentir. ¿Y saben lo que va a pasar sobre ellos? Va a caer juicio, aunque yo ore para que Dios tenga misericordia. Porque llegan a un punto en el cual están tan contrarios al plan de Dios que ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Así que todos estos chantas que andan por ahí, tristemente, se van a perder. Porque no quisieron tomar en cuenta a Dios. Y se van a perder. Pero en este caso Nehemías estaba seguro de que ellos no iban a dar sus brazos a torcer y que nunca se volverían a Dios. Por eso Matthew Henry, un puritano, comenta esto sobre Nehemías. Dice, Nehemías tenía razón para pensar que los corazones de esos pecadores estaban completamente endurecidos. De lo contrario, no hubiera orado que sus pecados nunca fueran borrados. Porque esa es la oración que Nehemías hace. Dice, Dios no borra su iniquidad, es como Dios no les perdone. Son tan malos, están tan en contra de tu voluntad, Dios no les perdona sus pecados. Y eso es algo que vemos en la Escritura, en Jeremías capítulo 18, verso 23, fíjese, dice, pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo, contra mí para muerte, no perdones su maldad, no borres su pecado de delante de tu rostro, y no tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. ¿Se da cuenta? Un hombre que está siendo abusado por hacer la voluntad de Dios, le pide a Dios que haga justicia, pero no en modo de venganza, sino para que Dios finalmente sea Dios. Y eso es. Nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 6, cuando están cayendo todas estas castigos, estos juicios sobre el mundo, y dice que los que estaban abajo en el altar decían, ¿hasta cuándo, Señor? Estos seguirán pecando. Los santos en el cielo están viendo el pecado que hay en la humanidad y le están rogando a Dios, ¿hasta cuándo? Nosotros tenemos que tener un acto de bondad con los enemigos de Dios. Pedir al Señor que Él les dé la posibilidad de arrepentirse. Pero si son personas que están netamente desbandadas y que tuvieron en algún momento, sobre todo, conocimiento de Dios y se volvieron en su contra, hermanos míos, no nos queda más que pedir la justicia de Dios. Esa era la oración de Nehemías. No por uno, lo vuelvo a repetir, no es Dios, hazme justicia a mí, pobrecito, no. Dios está atentando contra tu reino. Dios, haz justicia. Esto no es solo algo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hermanos. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando ve que Esceva quería comprar el don del Espíritu Santo por medio de dinero, él dice esto a Esceva. Y usted puede decir, oye, pero Pedro, qué falta de misericordia. No, Pedro ruega
a Dios por la gloria de Dios. Fíjese. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pedro le dice a este hombre: ¿tú piensas que el dinero puede comprar el regalo de Dios? Muérete con tu plata. Eso le dice. Pero Pedro, qué anticristiano es lo que dijiste. No, Pedro está pidiendo a Dios que haga justicia porque su nombre está siendo blasfemado. ¿Cómo va a comprar el don del Espíritu Santo con dinero? Eso es una vergüenza. Fíjese también cómo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice esto. Fíjese: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Se da cuenta? Entonces, no es un acto de venganza, sino más bien confiar en que Dios va a hacer su justicia. Y apelar a la justicia de Dios. En primer lugar, a su misericordia, porque no nos vamos a deleitar con la muerte del malo, pero sí confiando en que Él es un juez justo. Él es un juez justo. Pero todo esto cuando tiene que ver con su gloria. Entonces, hermanos míos, hemos visto cómo es que el enemigo nos trata de desmotivar, desanimar, desmoralizar, y sabemos también cuál debe ser nuestra respuesta: oración y la confianza en Dios, en su justicia, que Él va a estar a favor nuestro. Pero ¿sabe cómo termina la historia? Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, todos los intentos de Sanbalat, Tobías, los samaritanos que estaban ahí, de desmoralizar, desmotivar al pueblo para que dejaran de realizar la misión que Dios les había encomendado, fueron infructuosos. ¿Por qué? Porque ellos tenían ánimo para trabajar. En el hebreo dice que tenían el mismo corazón. Ellos tenían el mismo corazón. Entonces, no importando las dificultades, no importando el desánimo, ellos confiaron en aquel que los había encomendado a aquella labor. Hermanos míos, Dios nos comisionó a expandir el reino de los cielos, a predicar el evangelio del reino. Vengan burlas, no importa. Pero que al final del día, cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, podamos decir: edificamos pues el muro. Anunciamos el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque el mensaje del reino de los cielos es el mensaje más maravilloso que puede haber. ¿Cómo nos vamos a avergonzar? ¿Cómo nos vamos a desmotivar cuando sabemos que Dios nos ha dado eterna salvación por medio de la predicación del evangelio? ¿Cómo vamos a avergonzarnos de eso? ¿Cómo vamos a dejarnos ahí estar y no predicar, no proclamar, no anunciar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cómo? ¿Cómo? Sabemos que es la verdad, sabemos que estaremos junto a Él por toda la eternidad. Por tanto, no hay motivo para desalentarnos con las cosas que el día de hoy nos dicen nuestros enemigos, y en particular los enemigos de Dios, que quieren evitar a toda costa que tú y yo prediquemos la palabra de Dios. Hermanos, animémonos. Estamos recién como iglesia construyendo la muralla. Tenemos un largo camino por recorrer. Pero no dejes que los enemigos de Dios te desanimen para cumplir con lo que Dios ha estipulado que tú tienes que hacer. Predica, proclama, a tiempo, fuera de tiempo, como sea, estés preparado o no estés preparado, Dios va a estar contigo. Tú ahora no estás preparado, pero Dios te va a capacitar. Dios no te va a dejar así. Búscalo a Él, confía en Él, apela a su justicia y Él hará. Y aunque los enemigos de Dios te desanimen, la obra continuará avanzando. Oremos, hermano.